Francisco de Madero. Madero fue un hacendado y empresario coahuilense. Encabezó varios grupos en la contra de la reelección. En 1909, Madero celebra una convención nacional que dio origen al partido antirreelección. Antes de que fueran las elecciones, Díaz encarceló a Madero en la prisión de San Luis Potosí. Entonces se realizaron las elecciones para el presidente donde él pierde. Entonces proclama el Plan de San Luis en octubre de 1910. En este plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz y ya que no hubiera reelección para la presidencia. Fue presidente cuando logró que Díaz renunciara y hubo reelección donde él fue el ganador. Cuando Madero toma la presidencia, olvidó a los grupos populares que los apoyaron, quienes ellos les exigían la restitución de tierras. Madero no cumplió y el movimiento armado continuó. Hubo muchos levantamientos en su contra. Madero contaba con muchos enemigos, no solo los movimientos insurgentes, sino al ejército que después se manifestó en contra donde logró derrocar a Madero. Gracias al apoyo de la embajada norteamericana, el 22 de febrero de 1913, Madero lo asesinan en la Ciudad de México junto al vicepresidente Pino Suárez. Pancho Villa fue un revolucionario mexicano que era líder del sector agrarista junto con Zapata. Cuando estaban a punto de estallar la revolución de 1910, llevaba muchos años de fugitivo en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado a la delincuencia, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones en contra de los asediados ricos. Pancho Villa ayudó a Madero a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de Díaz, ya que les había cumplido devolverles las tierras a todos los campesinos que se las quitaron cuando gobernaba Díaz. Después también combatió contra el presidente Victoriano Huerta, al que logró derrocar con la ayuda de Zapata y Carranza. En 1915, el general Álvaro Obregón derrotó a Villa, perdió desde entonces su poder político y militar. Villa fue asesinado en 1923, se dice que por Álvaro Obregón. Emiliano Zapata fue un revolucionario mexicano de las llamadas líderes agraristas que recogió las justas aspiraciones de las clases rurales más humildes que se habían visto destrozadas en el gobierno de Díaz. Zapata hizo el Plan de Ayala porque le reclamaba el reparto de las tierras de los campesinos a Madero. Zapata se mantuvo fiel a sus ideales de justicia y dio absoluta prioridad a las realizaciones efectivas. Desgraciadamente, esa firmeza y constancia frente a los revolucionarios determinan su aislamiento en el estado de Morelos. Carranza ordenó a Pablo González a que lo asesinaran. Pablo González mandó a Jesús Guajardo para que Zapata pensara que se iba a pasar a su bando, pero lo asesinó. Venustiano Carranza, un político mexicano que lideró la etapa constitucional de la revolución, logró derrocar al gobierno de Huerta gracias a la vida de Villa y Zapata. Después él hace un congreso constituyendo en Querétaro, de donde salió la constitución de 1917 y que fue por eso que fue presidente de la República. El asesinato de Zapata le redujo su popularidad y muere emboscado en Puebla. Victoriano Huerta, político y militar. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, se reincorporó al ejército y recibió el encargo de escoltar. ¿Este pendejo qué? Victoriano Huerta, político y militar. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, se reincorporó al ejército y recibió el... güey, no mames. No. El perro sí. Victoriano Huerta, político y militar. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, se reincorporó al ejército y recibió el encargo de escoltar a Porfirio Díaz en marcha al exilio. Cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia, le encargó a Huerta el mando de las tropas federales y la persecución del rebelde Pascual Orozco. Regresando a la Ciudad de México, Huerta se involucró a la conspiración de Félix Díaz. En febrero de 1913 hizo renunciar y mandó asesinar a Madero.
se autoproclamó jefe ejecutivo e inició una dictadura militar que duró hasta el 15 de julio de 1914. En esta fecha fue derrocado por el líder constitucionalista Venustiano Carranza. Victoriano Huerta fue exiliado a Barcelona, pero en mayo de 1915 viajó a Estados Unidos pensando pasar México y recuperar el poder, pero lo arrestaron en El Paso, Texas, donde murió un año después. Donde murió un año después de cirrosis en la cárcel. Álvaro Obregón, revolucionario mexicano que alcanzó la presidencia de la República. Fue el general de Carranza, combatió contra el bando constitucionalista. Al fallecer Madero en 1913, apoyó a Venustiano Carranza. Ayudó a someter a las diferentes fuerzas rebeldes encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Perdió su brazo derecho en una batalla cerca de León contra Villa. Al ser elegido Carranza como presidente en 1915, fue designado secretario de guerra, cargo en el que se mantuvo hasta el año de 1917. Participó en el Plan de Agua Prieta, cuya consecuencia fue el asesinato de Carranza. En 1920 hubo elecciones donde él resultó ganador. Se volvió a reelegir para presidente en 1928, pero antes de tomar el poder fue asesinado el 17 de julio de 1928. Plutarco Elías Calles, militar y político mexicano, que fue presidente de la República entre 1924 y 1928, permitió la reforma constitucional que posibilitó la reelección de Obregón e influyó en sus sucesores, hasta el punto de que el periodo de 1928 y 1936 es conocido como Maximato, por su sumisión de la presidencia a la configuración de Calles. Apodado el jefe máximo, en 1912 ingresó al ejército revolucionario de Álvaro Obregón. En 1919 Carranza lo nombró secretario de Comercio y Trabajo. Después de ser presidente, Calles continuó en la vida política y fundó el Partido Nacional Revolucionario en 1929. Criticó la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esto lo obligó a dejar el país y a exiliarse en California en 1936. Regresó en 1941 y fallece en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945 por su enfermedad en el hígado. Lázaro Cárdenas, político militar mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1900. No, tú no puedes hacer esto. Lázaro Cárdenas, político militar mexicano que fue presidente de México en 1934 y 1940. En 1928 se convirtió en gobernador del estado de Michoacán, ganó las elecciones para la presidencia por el Partido Nacional Revolucionario. Los principales logros de su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la Los principales logros de su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Al terminar su mandato fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Manuel Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas falleció en cáncer en la Ciudad de México. Falleció de cáncer en Ciudad de México el 19 de octubre de 1970 a la edad de... Otra vez porque está ya. Los principales logros de su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Al terminar su mandato fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Manuel Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas falleció de cáncer en Ciudad de México el 19... Los principales logros de su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Al terminar su mandato fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Manuel Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas falleció de cáncer en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970 a la edad de 75 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en aliado de Estados Unidos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, México se convirtió en el lado de Estados Unidos y las relaciones económicas entre ambos países se modificaron. Entonces comenzó a llegar a nuestro país capital extranjero para invertir, pero no en los ferrocarriles o en el petróleo, sino en otras áreas destinadas como la minería. La demanda de productos mexicanos durante la guerra trajo consigo un crecimiento de empleo e incluso unas empresas tuvieron que incrementar los turnos de trabajo para satisfacer el crecimiento de la demanda. Este modelo establecía el camino hacia el desarrollo del país mediante un proceso de industrialización paulatina. Su objetivo era crear una industria nacional que se convirtiera en la punta de lanza para el desarrollo económico.